hoy vamos a hablar de una terapia que tiene que ver mucho con el interior nuestro y es algo que se refleja en el movimiento de los ojos. Cristina, buenos días. Hola, buenos días, Francisco. Tema tan interesante que nos traéis hoy. ¿De qué se trata? Pues que venía a hablaros de la terapia de MDR, la terapia de sensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares, que la verdad que está teniendo últimamente mucho auge y hice el curso hace poco, el primer nivel, y me parece súper interesante y súper necesaria hoy en día. ¿Y qué podemos conseguir con esto? ¿Realmente para qué nos sirve o sea, en la práctica? Pues a ver, digamos que está enfocada sobre todo al trauma. Se trabaja para trabajar el trauma, pero y a través, o sea, cuando ocurre un trauma, ¿no? Nuestro sistema de información de procesamiento es innato, entonces muchas veces se bloquea. Un trauma, una violación, un fallecimiento de alguien inesperado, eh, eso se puede bloquear y las estructuras cerebrales se quedan ahí, no tienen los recursos necesarios para afrontar ese trauma. ¿Qué ocurre? Que al final eso se va quedando a lo largo de los años si no lo procesamos adecuadamente y vuelve a aparecer cuando vuelven a surgir otros traumas o en algunos momentos, ahora con el COVID, están surgiendo muchísimas personas que tenían un trauma almacenado, que ellos no lo consideraban trauma, pero al final surge, porque hay traumas, ¿no?, con T mayúscula, que son los traumas cumplen a rajatabla los criterios del DSM, y luego están los traumas con T minúsculas, que es cuando sufrimos un daño intenso y nuestro sistema de procesamiento no está preparado para afrontarlo, ¿no? Pero eso también es un trauma, aunque mucha gente no lo vea como tal, porque no es nada así a lo grande, ¿no? Pero nos causa tanto daño que se queda ahí bloqueado. Y esto, Cristina, en el día a día, ¿en qué nos afecta, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que han podido ocurrir hace muchísimos años. Pues nos afecta en todo. O sea, al final nosotros tenemos unas creencias que de hecho se suelen formar por esas creencias. ¿Y qué ocurre? Hay personas, aparte de los miedos, ¿no?, que surgen y que no nos vemos preparados para afrontar, hay personas que muchas veces la manera de tratar con los demás, la manera de relacionarse, también afecta. Al final es como que entramos en bucle, ¿no? Esas personas que al final vamos a afrontar algo y hay un disparador que nos activa ese trauma, nos recuerda ese trauma, inconscientemente nos lleva ahí. Entonces ahí actuamos. Por ejemplo, el TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo muchas veces está disparado por estas consecuencias. ¿Qué ocurre? Que nos dispara tenemos un trauma porque alguien falleció debido a, a un tema de cáncer, ¿no? Y hemos visto pues que el tema de los químicos puede afectar y demás, o el tema de las radiaciones. Pues ¿qué ocurre? Que en el momento que veamos peligro de radiaciones se va a activar, por ejemplo, con un disparador. Y vamos a actuar con miedo, a acercarnos a esas radiaciones, con miedo a tal, o en una violación. En el momento de tener relaciones sexuales con su pareja se puede activar, o en el momento de pensarlo, o en el momento de ver a alguien que tiene una chaqueta del mismo color que tenía el violador, ¿no? Ya. Al final nos puede afectar en muchísimos sentidos. Claro, entonces en el momento que se produce algo de esto y que nosotros realmente nos demos cuenta, porque hay veces que a lo mejor pasa desapercibido, pero hombre, en casos tan serios como lo que es una muerte, por ejemplo, una violación, etcétera, yo creo que ahí de inmediato porque eso nos va a quedar, de ahí hay que consultar con el profesional porque tenemos que resolverlo. Sí, al final esto es algo que no se puede trabajar nadie individualmente, ¿no? Entonces sí sería recomendable acudir a un profesional. Esta- Estas situaciones, digamos, cuanto más se deje, más va a costar romper estas conexiones neurales, ¿no? Por ejemplo, en niños también se trabaja el MDR
Y en los niños el protocolo es mucho más sencillo, aunque es diferente, ¿no? Porque al final hay que adaptarlo a los niños, porque tienen menos conexiones neurales, entonces va a ser más fácil romperlas. Sin embargo, en un adulto que ya ha creado esa y otra igual, y se va añadiendo esa información con esa creencia errónea, con esa manera de procesar que no es el adecuado porque no tenía los recursos en ese momento, se va añadiendo información. Sin embargo, si tú acudes a terapia, lo rompes y le das al paciente unos recursos adecuados para afrontar esas situaciones, cuando vengan más situaciones parecidas, no las va a afrontar de la misma manera, ¿no? Que le hace daño, sino lo afrontará de una manera más sana y más beneficiosa, ¿no? Hay, Cristina, temas que afectan a todo el mundo por igual, supongo, ¿no? No, No. no, porque cada uno tenemos unas creencias diferentes. Entonces, a mí a lo mejor me han educado a tengo que ser fuerte y afrontar las situaciones, ¿no? Y tengo un estilo de afrontamiento más de ir a solucionarlo cuanto antes. Y a otra persona quizás la han educado de no, evita los problemas y aléjate. En el momento que salga en vez de ir a solucionarlo, vete a otro lado, ¿no? Mm. Depende de las creencias que nos hayan dicho y depende sobre todo de esas frases que decimos a los niños, ¿no? Y vuelvo a lo de siempre, no llores, tienes que ser fuerte. No tiene por qué. Yo el otro día me encontré que no lo hacía la mujer, pues no se dio cuenta, ¿no? Pero estábamos en la cola y mi hijo se quejaba de que se quería irse, ¿no? Y como que hizo así que lloraba un poco. Es verdad que lo hizo en plan dramas, porque él es muy... Pero la señora le dijo, no llores, hombre, que los niños no lloran, que está muy feo cuando lloras. Y fue como, no pasa nada, hijo, a la que, ¿sabes? Tampoco quise ofender a la señora, pero es verdad que le dije, no pasa nada, hijo, si tienes que llorar, llora. Claro. No pasa nada por llorar. Tengamos cuidado con eso, porque al final, si tú le dices a alguien, no llores, no llores, no llores, y él necesita llorar para afrontar un trauma, eso es lo peor del trauma, es lo que nos explicaban en el curso, ¿no? O sea, no es, el trauma es muy duro, por supuesto, pero si tú se lo comentas a alguien y te dicen, anda, anda, eso no es nada, eso trauma más, porque no puedes procesarlo de una manera adecuada, no lo puedes hablar con alguien. De hecho, nos recomendó la película que la vi anoche de No tengas miedo, que sale Belén Rueda, Mm. y está genial porque te expresa mucho esa parte, ¿no? O sea, al final, no quiero hacer spoiler por si alguien la ve, pero te expresa mucho esa parte de cómo lo proceso, con quién lo proceso. De alguna manera, entonces, Cristina, lo que tú dices es que no hay ni que ocultar ni que poner una manta encima para no ver ese problema, ¿no? Es que existe y hay que tratarlo. Exacto, es lo que digo siempre, validar las emociones, entenderlas, no estar siempre bien es imposible. O sea, es muy importante el ver que a alguien le está afectando algo, que a ti no te afectaría. Bueno, pero entienda a esa persona. Cada persona tenemos unas creencias, unas emociones y hay que trabajarlas. No podemos ignorar las emociones. Por mucho que yo soy así, yo no trabajo, vale, no las trabajes, pero al final eso va a salir. Claro. De hecho, os recomiendo un libro que es El Caballero de la Armadura Oxidada, que Ujú. tiene mucho que ver con esto. Y es súper fácil de leer, es finísimo. Y, y ahí explica mucho eso, ¿no? Que es importante al final trabajarlas. Ante un hecho contundente como un accidente de tráfico, por ejemplo, o la muerte de un ser cercano querido, yo creo que todo el mundo reacciona ante eso más o menos igual, independiente de la educación que te hayan dado, ¿no? Sí, a ver, en el momento es el impacto, ¿no? El estado de shock, que no, que eso yo creo que a todo el mundo le llegaría, pero es verdad que hay personas que a lo mejor lo afrontan de, vale, estoy en estado de shock, pero tengo que hacer esto, esto y esto. Estoy en estado de shock, pero no, me quedo quieta. O sea, depende del afrontamiento de cada persona. Cuando nos lo comentan, tendemos a sobrevivir y nuestro cerebro puede hacer varias cosas. Una, ir a por el problema, atacar, otra, huir y otra, quedarnos paralizados. Por eso en muchas violaciones las mujeres se quedan paralizadas y luego dicen, es que si me hubiera, no, es que es un sistema de defensa en los animales, hacerse el muerto cuando ven un peligro. Nosotros lo tenemos.
Claro. O sea, al final todo ser vivo tiene ese sistema de defensa y luego en el momento de afrontarlo, es cuando ya ha pasado un tiempo, se va afrontando, se va procesando esa información, porque en ese momento no se procesa, ahí es cuando cada uno coge sus estrategias, si las tiene formadas, o sea, si tiene esas herramientas, si tiene esos recursos. Y esto que, Pero seguramente en ese momento nadie las tenga por ese impacto tan grande. esto que dices del movimiento de los ojos, esto que se percibe por el movimiento de los ojos. No, se abren esas conexiones a través del movimiento. Ujú. Se van haciendo tandas así y entonces lo que se hace es centrarse en esos recuerdos, esas emociones para ir abriendo esas conexiones. De alguna manera, abrirlas para formar un procesamiento saludable. Pues muy interesante, de verdad. Nos deja mucho que, a mí por lo menos, me deja mucho que pensar y bueno, en efecto, pues hay situaciones que se han producido en un pasado y que yo creo que sí que resurgen y que sí que afectan ante ciertas decisiones presentes y futuras, vaya. Sí, es una pasada. Yo llevaba tiempo detrás porque además es un método que está demostrado científicamente, ¿no? A través de electroencefalogramas y demás se ve cómo aumenta el riego sanguíneo de una persona que ha trabajado esas cosas. Está muy demostrado. Entonces, es algo que tú sigues unas pautas y ves cómo funciona. O sea, es tu cerebro quien elige esos recuerdos. O sea, tú no tienes que guiar. Tú guías al paciente en los setas, no me acuerdo exactamente, pero es una pasada porque además en el curso, pues eso, ¿no? Al final lo ves cómo funciona Muy bien. y es maravilloso. ¿Lo vas a incorporar ese tipo de terapias ya en tu gabinete? Sí, ya mismo, ya podemos comenzar a incorporarlas. Muy bien, Cristina, pues muy, muy interesante lo de hoy. Bueno, como siempre, pero hoy esta novedad, la verdad es que me ha impresionado, vaya. Bueno, Cristina, no sé, ¿algo más que quieras añadir? Nada más, Pues muy bien. que nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos Preparamos así pronto. algo. Como siempre, Cristina Molina, psicóloga, en cualquiera de las redes sociales, pues podemos contactar contigo.